Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, les colme de bendiciones. Reflexión de la palabra de Dios para este día, martes 23 de agosto del 2022. Vamos a dar inicio invocando la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Que nadie en modo alguno os desoriente. Dios os llamó por medio del Evangelio que predicamos, para que sea vuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerzas para toda clase de palabras y de obras buenas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 95 decimos: llega el Señor a regir la tierra. Todos. Llega el Señor a regir la tierra. Decid a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Todos. Llega el Señor a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Todos. Llega el Señor a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. A todos. Llega el Señor a regir la tierra. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el décimo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad? Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno! Fariseos ciegos, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén.
Sean bienvenidos, queridos hermanos. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Gracias por hacerte presente en esta reflexión de la palabra de Dios de este día. Te invito a suscribirte a nuestro canal y también a compartir este enlace para que pueda llegar a muchas más personas la reflexión de la palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses nos hace una invitación a mantenernos firmes conservando las tradiciones que hemos aprendido. Fíjense, ¿no? El protestantismo dice que solo la escritura es necesaria para la salvación. Qué errados están. Porque antes de que existiera la palabra de Dios, como nosotros la conocemos hoy en día, o la palabra o la Biblia, primero era una tradición. Existía el Antiguo Testamento, claro está. El Nuevo no existía como tal porque no había sido recopilado. Entonces existía una tradición que se transmitía a viva voz. La tradición que nosotros llamamos en la iglesia tradición oral. De viva voz se transmitía. Por eso durante los 3 primeros siglos la evangelización se realizó de esa manera, de viva voz se transmitía. Luego, cuando llega el Papa San Dámaso I, manda recopilar todas las cartas y con la fuerza del Espíritu Santo escogen aquellas que se creen inspiradas realmente por Dios, las recopilan, las unen, lo llaman Nuevo Testamento, lo unen a la Sagrada Escritura y se lo presentan al mundo diciendo: esto es palabra de Dios. Y duélale a quien le duela, eso lo hizo la Santa Madre Iglesia Católica. Así el protestante le diga a usted que el Señor le reveló que él tenía que fundar una iglesia y que era solo la escritura y todo lo demás, podrán decir hasta misa si quieren. Pero la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, fue la iglesia quien se la presentó al mundo y le dijo: esto es palabra de Dios. Y el mundo le dijo a eso: amén, que significa así sea, y así es, y así seguirá siendo. Es palabra de Dios la Sagrada Escritura, porque fue la iglesia católica la que se la presentó al mundo. Así que, queridos hermanos que escuchan la reflexión del Evangelio, no se dejen engañar por el protestantismo. Por eso Pablo le escribe a las personas de Tesalonicense, de Tesalónica, que es como si le escribiera a la gente de hoy. Les está diciendo lo mismo. Pues, hermanos, manteneos firmes, conservad las tradiciones. Conservad las tradiciones. Lo que se ha transmitido de generación en generación. Lo que pasa es que cuando nosotros los católicos, que muchas veces somos muy perezosos para leer la palabra de Dios, porque hay que decirlo así, hay católicos que son perezosos, hay católicos que se conforman solo con la misa, solo con una oracioncita y ya está. No. Queridos hermanos, debemos nosotros ser conocedores realmente de la palabra de Dios, de la tradición de la iglesia, de ese gran tesoro de la tradición. Debemos conocerlo. Debemos amarlo, debemos enamorarnos de la palabra de Dios. Por eso, Pablo hoy les dice, ¿sí?, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz, o por carta. Manténganse firmes. Qué triste cuando encontramos católicos que no están firmes en la fe, católicos que están vacilantes, católicos que viene cualquier tonto, cualquier lobo disfrazado de oveja y le dice 3 tonterías que ni siquiera muchas veces están en la palabra de Dios, y como no conocemos la palabra de Dios, caemos por ignorancia. ¿Por qué cae un católico en las redes de los protestantes? Vamos a decirlo claramente: por ignorancia. Por ignorancia. Por eso te invito para que lo coloques en los comentarios. Vamos a colocarlo para que todos los que lean los comentarios sepan que un católico cae en las redes de los protestantes por ignorancia bíblica, porque no conoce la palabra de Dios. Porque cuando va a la misa está pensando si la gallinita ya puso los huevos, o está pensando que a qué hora irá a terminar el cura. Porque hay gente que va a la misa y entonces está pensando en eso. Yo recuerdo, me mandaron a estudiar a España.
Y recuerdo que fui a X parroquia a celebrar la misa. Y yo duré celebrando la misa unos 40 minutos. Y un señor llegó y me dijo al final: padre, señor cura, se le agradece por favor terminar la misa en 28 minutos, porque es muy larga, 40 minutos duraste. Y yo le dije: pues señor, cuando cumpla los 28 minutos su reloj, usted se puede retirar. ¿Por qué? Porque a usted no le interesa realmente vivir el misterio de Dios. Ah, pero se van por allá a tomarse un café, a ver una película, y no le da miedo perder 2 horas, 3 horas, 4 horas. Pero para el Señor le tenemos el tiempo limitado. Al Señor le tenemos el tiempo contado. Son 20 minutos, son 28 minutos. Hay gente que se pone a escuchar el evangelio, la reflexión de la palabra de Dios. Cuando llevan 10 minutos ya están cansados, ya están aburridos, ya la palabra de Dios ya no le dice nada a ellos. Ah, pero cuando están enfermos, pero cuando tienen un problema, cuando tienen una dificultad, quieren pasar horas y horas delante del Señor. Ahí sí, porque necesitan de Dios. Porque es que Dios tiene que hacer el milagro, tiene que obrar el milagro. Yo recuerdo en X parroquias, una persona me dijo: padre, vengo a participar de la Santa Misa con fe y devoción y quiero que ore por mí y por mi salud. Yo nunca la había visto a esa persona. Y entonces yo le pregunté: ¿y por qué viniste a la misa? Me dijo: padre, ¿por qué quiere que ore por su salud? Me dijo: padre, tengo cáncer. Y entonces yo dije hacia mis adentros, o sea, que si no te da cáncer, tú nunca te acercas a la iglesia. Si no te da una enfermedad, tú nunca buscas a Dios. Ahora sí necesita de Dios. Y ahora sí quiere que Dios haga el milagro y Dios haga la obra. Qué alegría, porque esa mujer realmente fue con fe. Era una mujer, fue con fe, con devoción. Dios la curó, Dios la sanó del cáncer. Y yo espero que si escucha esta reflexión, siga haciendo y siga manteniéndose en la fe. Que no haya ido simplemente por buscar algo y después de haberlo conseguido se haya alejado del Señor. Porque ahí sí sería peor el castigo. ¿Por qué? Porque utilizas a Dios. No utilicemos a Dios. No utilicemos al Señor, démosle tiempo a Dios, dediquémosle parte de nuestra vida al Señor. No seamos fariseos. Fíjense que el evangelio de hoy es claro, ¿no? Hay de los fariseos que simplemente son de viva apariencia. ¿Cuántos fariseos existen en el mundo de viva apariencia? En el mundo secular, pero también en el mundo religioso, en el mundo eclesiástico. Hay fariseísmo en todo. En todo hay fariseísmo. La pregunta es: ¿somos nosotros de ese grupo de los fariseos? ¿O somos de los que realmente amamos y buscamos al Señor? Queridos hijos, la palabra de Dios es clara. Mantengámonos firmes en la fe. ¿Qué significa mantenernos firmes en la fe? Significa ser perseverantes. ¿Perseverantes en qué? Perseverantes en amar a Cristo, perseverantes en escuchar la palabra de Dios, perseverantes en la oración, perseverantes en la Eucaristía, perseverantes en el encuentro personal con el Señor, perseverantes en todo. Debemos ser perseverantes. Mantenernos firmes en la fe significa ser perseverantes. ¿Que hay piedras de tropiezo? Sí. ¿Que hay dificultades en la iglesia? Sí. ¿Que hay escándalos dentro de la iglesia? Sí. Pero es que usted no sigue a los hombres, usted sigue a Dios. Usted sigue al Señor. ¿O usted cree entonces que los apóstoles, cuando vieron que Judas traicionó al Señor, se escandalizaron y se fueron? No, se mantuvieron firmes ahí. Sí, Judas lo traicionó, está muy bien, pero yo no voy a traicionar al Señor. Pedro lo negó, pero yo no voy a negar al Señor. Tomás era un incrédulo, pero yo voy a creer en el Señor. Y así sucesivamente, porque usted está siguiendo a Cristo. Usted no sigue a los hombres, usted sigue a Dios. Qué tristeza cuando ponemos la fe y la esperanza en los hombres. Ahí sí caemos en una verdadera idolatría. Pero de lo contrario no, porque usted sigue a Cristo, usted sigue al Señor. Y debes mantenerte firme en ese seguimiento del Señor. Debes mantenerte firme en ese seguimiento realmente de Cristo, en ese seguimiento de Dios. No con fariseísmo. Fíjense, ¿no? Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. El fariseísmo hipócrita.
Y pasa mucho en el protestantismo y pasa mucho en el catolicismo. ¿Por qué pasa mucho en el protestantismo? Porque fíjese, los protestantes utilizan el pago del diezmo. Que hay que pagar el diezmo porque si usted no paga el diezmo, usted le está robando a Dios. Usted le está robando lo que le corresponde al Señor. Un momentico, vamos a aclarar términos. Bíblicamente el diezmo era la 10ª parte de la cosecha de alimentos. Es más, el Señor cuando hace referencia en el Evangelio dice, ustedes fariseos que pagan la menta, el anís y el comino. ¿Esos qué cosas son? Alimentos. Son cosas que se producen en el campo. Cristo estaba claro, eso era el diezmo. Por eso, cuando alguien se deja engañar por el protestantismo y dice, no, yo voy a pagarle el diezmo al Señor, la 10ª parte de lo que me estoy ganando se lo voy a dar al Señor en plata, porque es que el pastor pide plata, el pastor no pide otra cosa, el pastor no pide comida, el pastor pide el dinero, porque si no, entonces le estamos robando a Dios. Eso es falso. Eso es falso. En el Antiguo Testamento el diezmo era para 4 tipos de personas. Los levitas, primera cosa importante, los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? La tribu sacerdotal. Aquella tribu que el Señor se apartó para sí y que les encargó el cuidado de las cosas de Dios. Y que las otras tribus tendrían que darle el 10% de las cosechas para que esta tribu sacerdotal pudiera alimentarse, pudiera mantenerse y pudiera hacer las obras de caridad. Si vamos al caso, si usted va a pagar el diezmo, debe llevarlo al templo. Es lo que usted quiera, pero llévalo al templo, a la tribu sacerdotal. No a mantener vagos y sinvergüenza como son los pastores evangélicos, que supuestamente no, es que el Señor me lo reveló, es que el Señor me lo dijo, es que el Señor me llamó. Un momentico. Jeremías 14:14 es muy claro cuando dice, cuidado con esos falsos profetas que andan diciendo que yo los llamé, que yo les revelé, que yo les dije, que yo les mandé. No, esas son cosas falsas de su imaginación. Lea Jeremías 14:14. ¿Usted me está escuchando? Lea Jeremías 14:14 para que usted se dé cuenta. ¿Hay falsos profetas? Sí los hay. Hay gente falsa, gente que se hace pasar por sacerdotes, gente que se hace pasar por obispos, gente que se hace pasar por falsos para simplemente digámoslo de una manera muy coloquial y muy criolla, simplemente para robar al pueblo. Cuidado, el diezmo era para la tribu sacerdotal, el diezmo era para los pobres, el diezmo era para las viudas. Los pobres, estamos hablando de los huérfanos, de los niños, para las viudas y para el forastero. Para ellos era el diezmo. Así que no te dejes engañar, por lo que dicen. Cuidado con eso. Cuidado con dejarse engañar. Por eso es importante que nosotros no tengamos ignorancia bíblica. Es importante que nosotros tengamos conocimiento bíblico. Porque si usted conoce la palabra de Dios, entonces usted no se deja engañar. Por eso hoy te invito, apenas termine de escuchar la reflexión del Evangelio, te invito. Lee Jeremías 14:14 y analiza ese texto. Te vas a dar cuenta, es verdad. Es verdad que existen falsos pastores. Es verdad que existen falsos profetas. Gente que usurpa el nombre de Dios y hágase una imagen. Yo recuerdo cuando una señora me dijo, padre, estoy demasiado asustada. Y le dije, hija, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Y me dijo, padre, lo que pasa es que vino un señor que se hace llamar ahora pastor y me dijo que si yo no me entregaba al Señor y no comenzaba a pagar el diezmo, iba a morir seca. Y yo le dije, eso sí es verdad, señora. Si usted no se entrega, si usted se llega a entregar, lo que va a hacer es que le va a secar, pero los bolsillos, le dije yo. No sea bobita, no sea tonta, le dije. Eso es un falso. ¿Acaso él sabe cuándo usted se va a morir y de qué manera lo va a hacer? Si usted se va a salvar o no se va a salvar. ¿Acaso esa persona es Dios? No lo es. Entonces no puede andar diciéndote a ti que tú te vas a condenar porque tú no te entregas al Señor. Tú eres católica, sí, tú has sido bautizada, sí, tú profesas, tú crees en el Señor, sí, tú rezas el credo, sí, esa es tu profesión de fe. Mantente firme en ella, mantente firme. Y esa persona sigue estando firme, porque yo la veo en misa y sigue estando firme. Sí, es de mi comunidad, sí. Y sigue yendo a misa y sigue manteniéndose firme. Y qué alegría, porque a pesar de todas las cosas que le han dicho, esa persona sigue manteniéndose firme en la fe.
Así que, queridos hermanos, queridos hijos, cuidado con los falsos pastores. Son esos hipócritas que nos habla el evangelio, esos fariseos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente, como dice el Señor, hay que practicar la compasión, el derecho, la sinceridad, la misericordia. Jamás ustedes van a escuchar al padre Eudis Medina decirle a una persona, usted se va a condenar. No, jamás, porque yo no soy Dios. Yo simplemente hago un trabajo que Dios me ha pedido como sacerdote, como dice la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 1. Ofrecer el sacrificio de la Eucaristía por el perdón de mis pecados, porque soy un pecador, y por el perdón de los pecados de cada uno de ustedes. Esa es mi tarea. Y pedirle al Señor que tenga misericordia y orar al Señor para que nos convirtamos realmente y nos entreguemos realmente al Señor y hagamos las obras de caridad como Dios quiere. Es decir, como dice el evangelio que hemos escuchado, aquellos que realmente practican la compasión, la sinceridad, sin descuidar lo otro, sin descuidar de repente ayudar al pobre, al necesitado, dar el diezmo para las personas que necesitan. Y aprovecho la oportunidad para decirles que el 24 de septiembre, Dios mediante, tendremos una actividad para unos 800 a 1000 niños. Ya la estamos organizando, a mí me da alegría. Es digamos, mucha gente me ha dicho, padre, pero está muy larga en el tiempo. No, es que el tiempo se acorta. El problema es que me gusta hacer las cosas y que salgan bien. Por eso la estoy organizando para el 24 de septiembre. Ya hay personas que me han ofrecido, padre, yo le voy a dar esto, padre, yo le voy a dar aquello. Dios se lo bendiga, Dios se lo multiplique. Si usted quiere ser parte de esta obra evangelizadora, le hemos titulado evento infantil. No será un solo evento, van a ser muchos eventos. Pero el primero va a marcar la pauta de lo que vamos a hacer constantemente. Si deseas apoyarnos, puedes hacerlo. En la descripción del video encontrarás la información que necesita. Dios te bendiga. Entonces, queridos hijos, sin olvidar aquello, ¿sí?, debemos practicar la sinceridad, la compasión, el derecho. No seamos como los fariseos hipócritas de apariencia. No podemos vivir de la pura apariencia. Hay gente que uno las ve y uno dice qué hipocresía se le ve, ¿no? Porque hay gente que vive de la pura apariencia. No. Nosotros debemos ser como somos en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Siempre con humildad, con sencillez. Siempre siguiendo al Señor, siempre haciendo la voluntad de Dios. Siempre tratando de agradar al Señor con nuestras buenas obras, con nuestras obras de caridad. No dejemos que el Señor nos llame a nosotros también hipócritas, fariseos. No. Porque, queridos hermanos, aunque nosotros le presentemos al mundo una fachada de lo más hermosa, Dios es el que conoce nuestro corazón. Y Dios sabe realmente cuando usted y yo hemos actuado con hipocresía. No solo Dios, usted lo sabe. Usted sabe cuando usted ha actuado realmente con hipocresía. Por eso, queridos hijos, es el momento de que nosotros limpiemos el vaso, no solo por fuera. Limpiemos nuestra vida, no solo por fuera, sino también por dentro. Limpiemos nuestra vida por dentro. Seamos mejores. Cambiemos de vida. Tratemos de agradar realmente al Señor. Mire, yo les voy a dar un consejo y quiero que ustedes lo coloquen en práctica. Traten en esta vida de agradar a Dios. Porque cuando usted se centra en agradar a Dios, cumpliendo la palabra de Dios, ayudando con generosidad, haciendo obras de caridad, dándole tiempo a Dios como Él se lo merece, manteniéndose firme en la fe, cultivando tu fe, haciendo que tu fe cada día vaya más y más, crezca más. Cuando tú haces eso y tú te dedicas a agradar a Dios, entonces te darás cuenta que no solo estás agradando a Dios, sino que también estás demostrándole al mundo que servir al Señor es lo mejor. Porque estás agradando a Dios a través de una obra de caridad. Recordando que la caridad es el reflejo del amor de Dios. No lo olvides nunca. Cuando tú haces la caridad, estás reflejando el amor de Dios. Estás reflejando el amor del Señor. Por eso en este momento quiero invitarte para que hagamos juntos una oración. Vamos allí donde estamos, a colocar nuestra mente en el cielo, como si estuviéramos delante de Cristo. Y digámosle, Señor,
Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias, Señor, por tu bondad. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas buenas y maravillosas que de ti he recibido. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Señor, si me das fortuna, no me quites la felicidad. Si me das fuerza, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver el otro lado de la medalla. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar como yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que procede al triunfo. Enséñame que perdonar es lo más grande del fuerte y que la venganza es la señal primitiva del débil. Si me quitas la fortuna, déjame la esperanza. Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para triunfar del fracaso. Si yo fallara a la gente, dame valor para disculparme. Si la gente fallara conmigo, dame valor para perdonarlos. Señor, si yo me olvido de ti, no te olvides tú de mí. Amén. Vamos a prepararnos para recibir la bendición, no sin antes invitarles a suscribirse en mi canal Padre Eudis Medina. Activa la campanita de las notificaciones. Comparte este enlace para que pueda llegar a muchas personas y muchos puedan realmente disfrutar de la palabra de Dios. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Encomendemos nuestra vida a la protección de la Santísima Virgen María, nuestra dulce y bella Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga.